Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo en este seminario donde voy a platicar contigo sobre los contratos que existen en tu consultorio. Y cuando me refiero a existir, hago referencia a las relaciones que contractualmente se presentan con diversos sujetos con los que interactúas, aunque no necesariamente tengas un documento firmado. Lo vamos a descubrir, vamos a explicar lo que es un contrato y vas a entender por qué afirmo que hoy tú ya tienes contratos con diversas personas en tu consultorio, pero que realmente no estás aprovechando de manera adecuada, no le estás dando la formalidad, no los estás plasmando por escrito y ese es el mayor de los errores que estás cometiendo actualmente y no te estás protegiendo adecuadamente, ¿de acuerdo? Así que pues vamos a platicar de los contratos que existen en tu consultorio. Soy Francisco Salvador Toledo de Defensa Inteligente. Sabes que somos una empresa que desde hace más de 8 años capacitamos a profesionales de la salud, más de 18.500 profesionales de la salud que han sido entrenados con nosotros en temas de regulación sanitaria, en temas de responsabilidad médica y también en temas contractuales, justo como en este taller lo vas a descubrir, ¿de acuerdo? No se hable más, arranquemos porque el tema es bastante interesante y tengo muchas cosas que aportarte. Bien, bien, esto que tienes enfrente es un sistema empresarial, es una empresa de servicios médicos. Como sistema, desde luego, tiene una serie de entradas en un entorno de entrada y una serie de salidas en un entorno de salida y desde luego un proceso de transformación. Me gusta explicar a la empresa de servicios médicos como un sistema donde a través del ingreso de diversos instrumentos o insumos, como son los datos personales de los pacientes, el dinero, el trabajo, la tecnología que empleas en la atención, la energía que empleas, los bienes y equipamiento y materiales complementarios, son elementos de un entorno de entrada, es decir, por ahí ingresa toda la materia prima que tú vas a transformar en un proceso propiamente de atención médica en que será necesario contar con consentimientos informados, historia clínica, registros médicos, estudios de gabinete, etcétera, para finalmente entregar una salida, un resultado que desde luego pues es el servicio médico en sí mismo, los resultados que aunque no se pueden garantizar, siempre hay cierta probabilidad de hablar del resultado esperado y desde luego una adherencia al tratamiento. Y puede haber otro tipo de cuestiones que también tienen que ver con tu empresa de servicios médicos, como el que repartas dividendos, beneficios para algunos de tus socios, para ti, pagar impuestos y desde luego compartir información con la autoridad cuando así lo requiere. Entonces, este sistema internamente tiene un proceso de autorregulación. De ahí que tengas manuales y procesos de procedimientos internos que determinan cómo vas a llevar las cosas hacia el interior de tu establecimiento y en la atención médica. Sin embargo, esta empresa no trabaja sola. Entonces, esta empresa, que es una empresa de servicios médicos o dentales, es propiamente la manifestación económica de tu actividad profesional. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos otro seminario donde explicamos más a detalle en qué consiste la empresa de servicios médicos y cuál es la influencia que el derecho ejerce sobre ella. Si te interesa, escríbeme un comentario y con todo gusto te comparto el enlace para que puedas ver esa otra sesión un poco más a profundidad y ahí podrás conocer desde luego los detalles de este sistema empresarial. Bien, por ahora nos quedamos con lo siguiente. La empresa como sistema interactúa, se relaciona con efectos positivos o negativos con otros sistemas. Así que tenemos una empresa de servicios médicos que se puede relacionar también con una empresa de servicios de recolección de RPBI o una empresa de servicios de arrendamiento o una empresa que te provee tal vez de el material dental o el equipo médico que empleas para la atención. Y ahí entonces cada uno es un sistema que interactúa con otro. Esta empresa de servicios dentales, pues bueno, se relaciona con otras empresas u otros sujetos que desde luego
también tienen derechos y obligaciones. Y esta interacción que se presenta entre estos sistemas puede ser concebida desde el punto de vista legal como una interacción de sistemas con implicaciones legales, con implicaciones jurídicas, por tanto crea derechos y obligaciones recíprocos para las partes y estamos en ese momento en presencia de un contrato. ¿Qué es un contrato? Bueno, un acuerdo de dos o más voluntades, de dos o más deseos para crear derechos y obligaciones. Te voy a explicar muy fácilmente cómo se materializan los contratos. Cuando tú llegas a un supermercado y adquieres una serie de productos del supermercado para tu consumo cotidiano, estás adquiriendo a través de compra-venta estos satisfactores. No firmas un contrato, no le das la forma tal cual, pero el contrato existe. Hay una oferta de productos y hay una aceptación de productos. Te ofrecen los productos, tú los aceptas y ahí es donde jurídicamente hace clic y surge una relación jurídica que implica desde luego la obligación de pagar el precio de las mercancías y el derecho también de recibir esas mercancías. Por tanto, esos contratos son más comunes de lo que tú has pensado. Incluso en tu propia interacción con tus pacientes, celebras cotidianamente este tipo de contratos, ¿de acuerdo? Así que en este sentido es una mesa de negociación, es una mesa contractual y en un extremo te encuentras tú como prestador de servicios de salud. Y el prestador de servicios de salud puede ser una persona física o puede ser una persona moral, una organización constituida notarialmente que brinda a otra persona, también física, llamada pacientes, servicios profesionales de atención médica. Y ese es un prestador de servicios de salud. En el otro extremo, ¿con quién celebras este contrato? Las más de las veces verbal, con tus pacientes fundamentalmente. Pero también hay otros tipos de contratos con tus proveedores, con especialistas que tal vez visitan tu consultorio, con arrendadores, donde puede ser que tú estés rentando un espacio, un cubículo y ahí tengas tu consultorio, con aseguradoras, también bien importante, porque la aseguradora tal vez te acerca a posibles prospectos, posibles pacientes para la atención y al final ella cobra y te paga a ti los honorarios que has cubierto, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay muchos tipos de contratos que se pueden presentar en la interacción que tienes con tu paciente o con estos terceros, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tipos de contratos existen? Bien, contratos civiles. Son contratos civiles aquellos contratos donde la relación se presenta entre partes iguales, pero no hay propiamente un deseo de lucro, sino solo el cumplimiento de necesidades recíprocas. Un contrato de arrendamiento es un contrato civil de primera mano porque se trata de una persona que tiene un espacio específico que está tal vez subutilizado y que propiamente lo pone a tu consideración para que tú obtengas beneficios. Propiamente no es un contrato de arrendamiento de tipo mercantil, porque primero se encuentra regulado por una legislación civil y segundo, porque el fin de este arrendamiento es un fin económico, no tiene realmente un propósito netamente lucrativo. ¿De acuerdo? También existen los contratos laborales, que son aquellos que se establecen entre un patrón y un trabajador cuando hay la prestación de un servicio personal subordinado. Por tanto, si tú tienes un asistente dental, una secretaria, alguna persona que te ayude en el mantenimiento, limpieza de los espacios de tu consultorio o incluso tienes alguna persona contratada por honorarios o por comisión, pero se encuentra subordinada a ti, es decir, le impones un horario de trabajo, condiciones de trabajo, reglas específicas, le das tarjetas de presentación, está sujeto a tu mando, obediencia a la jerarquía, entonces hay una subordinación, aunque le llames un contrato de prestación de servicios o un contrato mercantil. Ahí siempre va a haber una relación laboral, ¿de acuerdo? Y los contratos mercantiles son contratos que se celebran por personas que propiamente son comerciantes. Un prestador de servicios como tú no es un comerciante. Sin embargo, cuando llegas a constituirte
como una sociedad anónima. Esa sociedad anónima está regida por la Ley General de Sociedades Mercantiles y entonces ya adquiere esa empresa, esa organización, el carácter de comerciante. Así que puede haber contratos mercantiles cuando una de las partes es comerciante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios de telefonía es un contrato mercantil, porque la empresa que te provee del servicio de telefonía es una empresa que está haciendo actos de comercio y está regida por la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley General del Mercado de Valores, que es muy común en esto. ¿De acuerdo? Bien, estos son los tres tipos de contratos que a lo largo de nuestra exposición vamos a tratar. Hablemos primero de la relación con tu paciente. ¿Qué tipo de contrato se establece en la relación médico-paciente? Bien, el contrato es un contrato civil, un contrato de prestación de servicios. En este contrato hay un acuerdo de voluntades. El paciente que se sienta en tu sillón dental, que acude a consulta médica, es un paciente que está aceptando tácitamente un contrato. De la misma manera que en el momento en que tú le das una recomendación, una asesoría o le das una anamnesis o realizas una anamnesis o exploración del paciente, en ese momento ya se hace propiamente la construcción de la prestación del servicio. Así que el contrato existe aunque materialmente no lo hayamos firmado. Esto es importante porque surgen preguntas básicas sobre los contratos civiles. ¿Qué es un contrato civil?, me suelen preguntar. Bueno, es un acuerdo de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos en donde el prestador de servicios es propiamente un profesionista, un profesional de la salud, ¿sí?, que brinda a otro la asistencia médica que el paciente requiere, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos esenciales, los que le dan vida a este tipo de contratos? Bien, los contratos civiles tienen como elementos necesarios y esenciales algunos que sin ellos no se podría justificar su existencia. Es necesario que estos elementos se presenten, ya que de lo contrario los contratos serían inexistentes, es decir, simplemente no existirían. No nacerían a la vida jurídica y por tanto no producirían las consecuencias de derecho que te he comentado. Estos elementos esenciales son el consentimiento y un objeto que pueda ser materia del contrato. Te explico el primero. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es el deseo de querer contraer derechos y obligaciones. Yo te puedo decir, mira, te vendo mi apuntador, cuesta 500 pesos. Y tú puedes decirme, no me interesa. Ahí nunca va a haber un contrato. Pero en cambio, si tú me dices, te vendo mi apuntador en 500 pesos, y tú me dices, sí, me gusta, acepto comprártelo, en ese momento, aunque no hayamos entregado las prestaciones, ya surge un contrato porque tu deseo de comprar se está complementando con el deseo de vender y entonces surgen los derechos y obligaciones. Surge el derecho a tu favor de recibir el apuntador, pero tu obligación de pagarme el precio. Surge a favor de tu servidor el derecho de cobrar el precio, pero la obligación de entregarte el apuntador. Así es como se materializa el consentimiento a través de deseos, ¿de acuerdo? Y el objeto, obviamente, se trata de un bien que puede ser tangible, puede ser intangible, pero lo realmente importante no es el objeto per se, sino que el objeto sea lícito y se pueda realmente vender. Por ejemplo, si este apuntador no es mío, ¿podría vendértelo? Desde luego que no. Ahí estaríamos hablando de una compraventa ilícita porque estoy disponiendo de un bien del que no soy propietario. Pensemos ahora en que pretendo venderte Palacio Nacional. ¿Podría venderte Palacio Nacional? No, no te podría vender Palacio Nacional porque Palacio Nacional es un bien de la nación. Entonces, no está dentro del comercio. Y ese tipo de elementos son importantes para que tu contrato entonces sea válido, tenga existencia legal y surta los efectos legales correspondientes. ¿De acuerdo? En tratándose de la prestación de un servicio médico, sí, los dos elementos se reúnen. Cuando el paciente acude a tu consulta, se sienta en tu área de exploración y comienza un diálogo
para interrogarles sobre sus antecedentes heredofamiliares, ya se está materializando un contrato que es de manera verbal. Y eso ya impone a las partes derechos y obligaciones recíprocas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir con los contratos? Bien. Y es un punto bien importante. En caso de que una de las partes no cumpla con las obligaciones a que se obligó en términos del contrato, la otra parte tiene dos opciones. Puede solicitar judicialmente que se cumpla con el contrato, es decir, no, yo firmé un contrato contigo, ¿lo cumples? Sí o sí. O puede solicitar también judicialmente la rescisión, la terminación del contrato por culpa de la otra persona, desde luego obligándola a pagar y a reparar los daños y perjuicios que se causaron con motivo de esto. ¿De acuerdo? Así que en este sentido es muy importante que entendamos que una vez que tienes un contrato, sea verbal o sea escrito, contraes derechos y obligaciones y tu contraparte, el paciente, también contrae a su vez derechos y obligaciones. Y esto ya existe, ¿de acuerdo? Existen los llamados contratos de prestación de servicios profesionales, que es aquel por el cual una de las partes contratantes, el prestador, tú, se obliga a prestar servicios profesionales a la otra, llamado prestatario, y esta a su vez se obliga a pagar una retribución u honorario. Y aquí vienen algunas reflexiones. Si el contrato ya existe de manera verbal, ¿por qué no ponerlo por escrito? Las palabras se las lleva el viento, parece cliché, pero es realidad. Por tanto, tú podrías establecer en el contrato los términos y condiciones de la prestación de tu servicio, como por ejemplo que el paciente se obligue a seguir las indicaciones, que el paciente pague oportunamente, que haya una penalidad si el paciente cancela de último momento o no informa de la cancelación con la suficiente anticipación, si el paciente abandona el tratamiento, si el paciente pide la devolución de su dinero, tú puedes colocar una cláusula donde digas trabajos realizados no se devuelve el dinero, o estableces algunas condiciones donde en casos absolutamente excepcionales se puede hacer una devolución, etc. Entonces, es muy importante que lo entiendas porque esta relación médico-paciente es real, es material, y entender que el contrato puede volverse una herramienta muy, muy favorable para tu protección, te va a permitir empezar desde ahora a diseñar contratos que te protejan y que obliguen al paciente a cumplir con las obligaciones que muchas veces se traducen en los derechos que como profesional de la salud también tiene. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí el comentario sobre el contrato civil. Que te das cuenta, es muy interesante, pero puede haber otro tipo de contratos civiles, como el contrato de arrendamiento que celebras con tu casero. Por ejemplo, la persona que te renta el espacio para poner tu consultorio, o el contrato de arrendamiento que tú puedes llegar a celebrar con aquellas otras personas que eventualmente puedan querer rentar un espacio en tu consultorio. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas interacciones humanas que se pueden materializar en contratos y que es importante plasmar por escrito para evitar malos entendidos y para que las cosas, una vez firmadas por las partes, se vuelven ley. Y esto es algo que en el derecho se conoce como pacta sunt servanda, que es un principio del derecho romano que se llama lo que las partes hayan acordado en el contrato se vuelve ley. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos ahora del contrato mercantil, del contrato de comisión. Es muy común, sobre todo en odontología, que se celebran muchas comisiones verbales. Entonces viene un especialista a trabajar contigo y el especialista cobra el 50-60% de la atención. Más allá de qué tan conveniente es este esquema para fines monetarios y de utilidad de tu organización, de tu empresa, de tu consultorio, más allá de eso, que puede ser parte de otra charla, lo relevante es que entiendas la naturaleza del contrato que estás celebrando y los riesgos. Personalmente a mí no me gusta el contrato de comisión con especialistas, pero vamos a tratarlo. Veamos, ¿qué son los contratos de comisión mercantil? A los contratos de comisión mercantil les resultan aplicables los mismos conceptos
y las mismas reglas generales que ya te expliqué de los contratos civiles, solo que en este caso hay algunas particularidades. Un contrato, como hemos visto, es un acuerdo de dos o más personas para producir o para transferir obligaciones y derechos. La naturaleza del contrato mercantil radica en que los sujetos y el objeto del contrato están regidos por leyes mercantiles, como puede ser el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley del Mercado de Valores, etc. Y entonces, cuando ya tienes el perfil mercantil, ya tienes una finalidad distinta. Ya no puedes ser un profesionista o una organización sin fines de lucro y te vuelves una organización que su objeto principal, desde luego, es el lucro. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿quién puede celebrar los contratos mercantiles? Y ahí viene el primer objeto. Tú no puedes celebrar un contrato mercantil per se porque tú eres un prestador de servicios profesional y en automático caes al Código Civil, no al Código de Comercio. Los contratos mercantiles pueden ser celebrados por comerciantes, es decir, todas aquellas personas físicas o morales que según las leyes mercantiles son habilitadas para contratar y obligarse y que desde luego no hay una prohibición expresa en la ley para dedicarse al comercio. Las personas que accidentalmente o que sin establecimiento fijo hacen alguna operación de comercio, aunque no sean propiamente comerciantes, también caen dentro de esta categoría. Entonces, en ese sentido, como profesionista y profesional de la salud, no tienes el perfil de comerciante, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa una vez más si una de las partes en un contrato mercantil no cumple con sus obligaciones, habiéndose fijado una pena de indemnización? Y pues por eso son importantes. Si una de las partes contratantes no cumple con las obligaciones pactadas en el contrato, la otra puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien el pago de daños y perjuicios por indemnización, desde luego en los términos que el contrato señale, pero nunca ambos. Es importante porque si tú no tienes un contrato de comisión adecuado con los especialistas que visitan tu consultorio, no me vas a dejar mentir. Muchas veces viene el especialista, trata al paciente y posteriormente se va, y él se va. Pero a ti te dejó la bronca y el seguimiento al paciente. Resulta ser que el paciente no está conforme con el resultado del tratamiento, sobre todo cuando se trata de tratamientos con cierto toque estético, y a quien reclama es a ti. Tú vas con el profesionista y el comisionista, el especialista, y le dices, oye, tenemos esta problemática con el paciente, y él te dice, doctor, esa ya no es mi bronca. Yo hice bien las cosas, lo más que puedo hacer es revisarlo, etcétera, etcétera, y empieza una serie de fricciones permanentes. Por un lado te friccionías, conflictúas con el paciente y por otro lado te conflictúas con tu especialista. Ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas mucho porque llegan a tener implicaciones monetarias en tu patrimonio, terminas pagando los platos rotos o incluso en temas de mayor envergadura cuando hay algún tipo de mala praxis por parte del profesional médico. Entonces, no es tan recomendable el contrato de comisión mercantil, ¿vale? El contrato de comisión mercantil es un contrato, por tanto, por el cual una de las partes, comitente, que es además comerciante, confiere o delega un encargo a la otra, quien se obliga a desempeñarlo y recibe por ello el pago de una comisión. Así, muy generalmente, puede hacerse. Por tanto, no es recomendable que hagas un contrato de comisión mercantil porque podría afirmarse categóricamente que como no eres comerciante y el especialista tampoco lo es un contrato ilícito y podría declararse su nulidad, ¿de acuerdo? Pero viene una problemática mayor que además me interesa poner el dedo sobre la llaga. El tener comisionistas en una relación con especialistas es muy peligroso porque te puede llevar a una comisión como relación laboral. Verás, hay dos artículos significativos en la Ley Federal del Trabajo que son los agentes de comercio y otros semejantes. El 285 nos dice que los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, y ahí es donde entran los especialistas porque
muchas veces les pones cuota de mercado o les pones cierta cantidad de ventas de tratamientos para poder darles la comisión. Viajantes, propagandistas o impulsores de ventas u otros semejantes, lo que deja abierta la posibilidad, son trabajadores de la empresa o empresas en las que prestan sus servicios cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. Así que, ¿qué es lo que significa permanentemente? Bueno, si una persona va una vez al mes y ha venido haciéndolo durante 5 años, eso es permanencia. ¿Estamos de acuerdo? No es algo que haya ocurrido una sola vez y nunca llegó. No demanda necesariamente una relación permanente que acuda diariamente, sino que haya una continuidad a lo largo del tiempo. En este caso, el salario a comisión puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía vendida o el servicio colocado y sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos o 2 o 3 de las dichas primas señaladas. La regla es que si tienes a un especialista, pero al especialista le dices, tienes que venir tal día, de tales a tales horas, tienes que llenar y trabajar en mi expediente clínico y llenar mis notas médicas, tienes que además seguir mis instrucciones en este aspecto, estás sujeto a mi subordinación en este otro, entonces más allá de que él pueda ser el especialista y haga el acto médico en sí mismo, la complejidad de otro tipo de funciones que él puede estar realizando, lo pueden colocar desde luego en una relación laboral. ¿De acuerdo? Y luego llegamos a honorarios. Y lo mismo pasa con los honorarios. Muchas veces se pacta con los especialistas el pago de honorarios. Y escucharás por recomendación de contadores que es conveniente celebrar un contrato de honorarios. Y es cierto, si es necesario celebrar un contrato de honorarios, pero tiene las mismas problemáticas que el contrato de comisión. Donde hay subordinación, aunque tú llames el contrato como de honorarios, aunque llames el contrato como de sociedad, aunque llames el contrato como de comisión, si hay subordinación, entonces siempre va a existir una relación laboral. Y es algo que existe en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es una relación de trabajo? De acuerdo con esta ley, una relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La relación de trabajo produce los mismos efectos que un contrato, es decir, puede existir relación de trabajo aunque no exista contrato de trabajo por el simple hecho de la subordinación. La subordinación se puede manifestar de muchas maneras. Como un ejemplo, en el caso de un conocido nuestro, él contrató a una chica de odontología, le brindó todo el apoyo cuando era estudiante, la preparó, la capacitó y finalmente la chica se tituló como odontóloga general y empezó a trabajar con él sin ningún problema. Después la chica vino y le dijo, doctor, quiero estudiar la especialidad en ortodoncia y resulta ser que en la universidad me piden una carta de trabajo. El doctor cándidamente y muy noblemente le dio una carta de trabajo donde decía que ella estaba laborando como odontóloga general en el consultorio en tal horario. La chica termina la especialidad, se gradúa, obtiene su cédula y sigue trabajando con el doctor. Así que la relación era larga, de varios años, y llevaban buena relación, hasta que un día la relación se friccionó. La chica estaba contratada por comisión y en una parte por honorarios y finalmente ante la fricción termina demandando al doctor con altas probabilidades de ganar porque tenía esa carta que firmada por él señalaba que era trabajadora del establecimiento, del consultorio. Esto que te comento es muy común. Te piden cartas de recomendación para una cosa, para otra, para fines familiares, para la escuela y cándidamente lo haces. Pero adicionalmente a esto hay otro tipo de situaciones que te pueden llevar a la subordinación, como las que ya te he mencionado, que tengan un horario, que puedan grabar toda una sesión y todo un día que están sujetos ahí, que tengan un horario de comida, que tengan que usar materiales e insumos de tu establecimiento y eso se vuelve peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que entiendas que aún en esta relación con especialistas
Aunque te hayan dicho que un contrato de honorarios te protege, en el fondo no necesariamente, porque hay abogados laboralistas, expertos en estos temas, que podrían muy bien encuadrar una subordinación y ganarte un juicio laboral por despido injustificado. ¿De acuerdo? Porque, insisto, para que exista una relación laboral, no es relevante un contrato. No necesitas necesariamente un contrato por escrito. Pero si ya hay una relación laboral, pues hay que darle la forma. Y eso se hace a través de un contrato individual de trabajo, que es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, pero que materialmente en un papel establece los términos y condiciones de la relación laboral, el horario de trabajo, el pago de tiempo extraordinario cuando proceda, las vacaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Que nunca pueden ser menores a los señalados. Bien, así que puede existir relación de trabajo sin contrato de trabajo, pero por el contrario no puede existir contrato de trabajo si no hay una relación de trabajo previa. Bien, ¿y cuáles son las preguntas básicas sobre los contratos laborales que puedes formularte para efectos de su redacción? ¿Cuál es el contenido de un contrato de trabajo? Los datos generales del patrón y del trabajador son importantes. La duración de la relación de trabajo, ¿es por tiempo determinado, es por tiempo indeterminado, es por temporada, es por capacitación inicial? ¿Qué reglas específicas está siguiendo de acuerdo con la ley para que la relación pueda ser realmente por tiempo indeterminado, pero que la pueda sujetar a prueba? Por ejemplo, hay personas que firman contratos temporales. Esos contratos temporales no sirven para nada. La relación laboral es por tiempo indeterminado, aunque hayas firmado 80 contratos temporales, porque hay una continuidad en la relación laboral. Los servicios que se prestan por virtud del contrato, y ahí entra obviamente el análisis de tu perfil de puestos, cuáles son las labores de la persona que estás contratando y para qué fines. Es muy importante que lo tengas por escrito. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma y el monto del salario, el día y el lugar en que se va a prestar y se va a pagar el salario, las condiciones relativas a los días de descanso, condiciones relativas a vacaciones y otras condiciones que pueden ser pactadas entre el trabajador y el patrón, como confidencialidad. Es muy probable que tengas la tentación de incluir una cláusula de no competencia, y eso pues resulta ser que está prohibido en términos de contratos laborales, ¿no? Entonces, muy importante que lo tengas en cuenta al momento de plantear la necesidad de hacer un contrato, ya sea con tus asistentes o con tus especialistas, ¿de acuerdo? Obviamente esto te va a traer de la mano la obligación de pagar cuotas de seguridad social e Infonavit de manera mensual y bimestral. Bien, y una última pregunta relevante es: ¿cuáles son las formas en que se termina una relación laboral o un contrato de trabajo? Bien, hay tres formas esencialmente. Solo son dos, solo que el catálogo de la ley menciona una adición: la suspensión temporal. La suspensión realmente no termina la relación de trabajo, solo suspende sus efectos. Imagina que una persona sufre un accidente de trabajo y entonces tú la diste de alta en el Seguro Social de manera previa. Ahí se suspende la obligación de pagar salarios, se suspende la antigüedad, se suspende toda la relación de trabajo durante el tiempo que dure esa incapacidad. ¿Quién le va a pagar al trabajador? El Seguro Social, ¿de acuerdo? Por eso es importante. También se suspende, por ejemplo, en temas de embarazo, cuando una mujer se va a atender su parto y obtiene la temporalidad antes, descanso antes del parto y descanso posterior del parto, ahí también se puede suspender la relación laboral y ahí también se podría justificar que alguien entre a cubrir ese puesto de trabajo de manera transitoria. Rescisión de la relación de trabajo es la terminación, pero por causa imputable al otro. Hay una serie de artículos en la Ley Federal del Trabajo, que es fundamentalmente el 47, donde se puede dar por terminada la relación de trabajo por causas imputables al trabajador, como puede ser la violencia, el abandono del empleo, dejar de asistir por más de 4 días al trabajo, llegar en estado de ebriedad y un montón de fracciones más y supuestos más por los que se puede dar la rescisión. Y finalmente la terminación de la relación de trabajo, que es un convenio, es un acuerdo. Lo mismo que le dio vida lo puede terminar, que es el acuerdo de las partes
para concluir con la relación de trabajo y eso también se puede materializar. Mi recomendación en ese caso es que si vas a hacer un convenio de terminación, lo lleves a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ahí se ratifique por parte del trabajador y por parte tuya. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, ya estamos entrando en profundidad a otro tipo de contrato. Bien, y así también tenemos otro contrato muy común, que es el del arrendamiento. Tú tienes un espacio y dices, bueno, es que está subutilizado porque yo solo lo ocupo algunos días o algunas horas del día, así que tengo otro cubículo, lo voy a acondicionar y voy a rentarlo. Puedes rentarlo invariablemente. Deberás tener un contrato de arrendamiento, pero también debes estar claro que puede haber una serie de riesgos encima de ti que si no plasmas en el contrato de manera adecuada, tienes problemas. Uno de ellos es COFEPRIS. Si tú le rentas a una persona, esa persona debe quedar obligada forzosamente a cumplir con toda la normatividad necesaria que en términos de la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas le resulta obligatorio. Porque de otra suerte podrías resultar afectado. Imagina que a la persona a la que le rentas simplemente no le importa, no le interesa obtener su aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, llega una visita de COFEPRIS y COFEPRIS suspende todo el establecimiento y ahí tú te puedes ver afectado. Entonces es muy importante que dejes por escrito y muy claro cuáles son las obligaciones que desde el punto de vista sanitario competen a la persona a la que le rentas para que tú te puedas defender ante una eventual visita de COVID. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el IMSS. Imagina que esta persona a la que le rentas también tiene trabajadores por su cuenta y resulta ser que despide a alguno de esos trabajadores. Y esta persona que fue despedida jala parejo y dice, no, espérame, yo trabajaba en ese edificio, en esos consultorios y te demanda a ti. Demanda a tu empresa y además al doctor que realmente era su patrón. Mientras son peras o son manzanas, vas a tener que defenderte, pero además tienes un alto riesgo de perder si no tienes una adecuada defensa y si sobre todo no logras acreditar que tú no eres patrón de esa fuente de trabajo y eso se hace con el contrato de arrendamiento que puedas tener. Y lo mismo pasa con el SAT. ¿Quién paga los impuestos? Porque además, al rentar un espacio, ya estás adquiriendo una nueva actividad que es el arrendamiento de inmuebles. Fíjate lo que te estoy diciendo, es decir, se amplían tus obligaciones fiscales, ya no solo estás en el régimen de actividad empresarial y profesional, sino que ahora también caes en el régimen de arrendamiento. Y ahí obviamente hay que echarle un vistazo a la legislación impositiva, a la legislación fiscal, para identificar cuáles son las posibles deducciones que puedes realizar y cómo vas a pagar tus impuestos por ese ingreso por arrendamiento. Y también puede ser objeto de visitas de inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en relación a esas otras relaciones de trabajo que pueda llegar a tener este especialista, esta persona a la que le rentas un espacio con sus propios colaboradores, con sus propios trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Y qué decirte de economía? Si no hay claridad sobre qué estás rentando, puedes llegar a tener problemas de responsabilidad médica. Y te pongo el caso muy concreto de un doctor que renta sus quirófanos a especialistas de diversas materias, de diferentes disciplinas médicas, y un buen día le renta el espacio a un oncólogo que realiza una mastectomía a una mujer. Esta mujer no queda conforme, hace una serie de estudios posteriores y según sus argumentos, ella afirma que nunca tuvo cáncer. Bueno, pues esto es un tema que genera un conflicto, presenta una demanda, pero ella jala parejo. Demanda al doctor, demanda al dueño del hospital, etcétera, y el dueño del hospital no tiene un contrato de arrendamiento que permita justificar categóricamente que yo realmente no intervine en eso, que yo solo renté los quirófanos a la persona y que ella tiene que sacarme a salvo y en paz de lo que pase. Todo eso es muy importante al momento de que tomas un plan de negocios y un plan de acción sobre qué quieres hacer con tus espacios. ¿De acuerdo? Y hablemos de los especialistas. Te quiero dar un tip bien grande. Cuando tú contratas especialistas, puedes también hacerlo a través de una figura contractual poco explorada, pero que puede dejarte muy buenos dividendos.
Esto se llama contrato de colaboración. Este contrato de colaboración es un contrato muy significativo porque hay una individualidad profesional, es decir, cada uno conserva su esencia y su individualidad profesional y no se puede generar la subordinación porque no hay posibilidad de que haya subordinación entre unidades económicas, y esto es bien importante. Por tanto, para que este contrato de colaboración surta los efectos y esté protegido, es necesario que el contrato se celebre no entre profesionales, sino entre establecimientos de salud. Segundo elemento es que de esta manera será necesario que cada uno tenga sus propias autorizaciones, que cada uno esté dado de alta ante las autoridades fiscales y las autoridades sanitarias correspondientes. De esta manera, cada uno asume sus propias responsabilidades frente a los pacientes, lo cual también te permite romper con el esquema de la responsabilidad médica y finalmente la reciprocidad, que es decir, un intercambio de prestaciones y de espacios que podría fungir de manera muy interesante. ¿De acuerdo? Este contrato de colaboración es muy poco explorado en México, es una estrategia jurídica. Todos los contratos tienen una estrategia, pero esta en esencia tiene una estrategia jurídica de mayor relevancia porque ataca varios posibles problemas como son romper el esquema de la comisión mercantil, romper el esquema de los honorarios, romper el esquema de la fiscalidad, romper el esquema de las verificaciones de COFEPRIS y romper el esquema de la responsabilidad profesional. Entonces, y desde luego me faltó uno, el de la relación laboral. No hay subordinación en este tipo de contrato, por tanto, es ampliamente recomendable porque además dejas por escrito de manera clara cuáles son los límites de esta interacción y esta colaboración que presentas y que realizas de manera frecuente con tus especialistas, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta ahora hemos visto muchas cosas interesantes, ¿estás de acuerdo? Pero, ¿quieres más valor? A mí me encanta darle valor a mi audiencia y creo que eso es algo de lo que nos distingue en Defensa Inteligente. Así que te vamos a dar mucho más valor. Y para ello he preparado una pequeña diapositiva sobre cómo redactar un contrato en 10 pasos. Invariablemente que lo mejor es que acudas a un abogado o que puedas descargar un contrato de los múltiples que hay en plataformas, pero lo realmente importante es el fondo, ¿comprendes? La esencia del contrato no es la forma, sino los términos y condiciones que ahí estableces. Así que he diseñado este esquema de 10 pasos para poder realizar tu contrato. Paso número 1, tienes que determinar quiénes celebran el contrato. ¿Quiénes son las partes que se obligan en los términos de ese contrato? Número 2, ¿dónde celebran el contrato? Pero también dónde se va a prestar el servicio, dónde se va a ejecutar ese contrato. En una clínica, en un consultorio, en la Ciudad de México, en la República Mexicana, ¿dónde se va a materializar el contrato? ¿Qué tipo de contrato? Un contrato civil, un contrato de arrendamiento, un contrato de prestación de servicios, un contrato de honorarios, un contrato de comisión, un contrato de relación laboral. ¿Qué tipo de contrato es el que estás celebrando? Y ahí lo vas a determinar. ¿Por qué? Y deberás justificar en el por qué, desde luego, cuál es el sustento para esa relación. ¿Por qué? Porque realmente es tu trabajador, porque realmente quieres asumir los riesgos de una relación laboral o realmente quieres asumir los riesgos porque le encuentras mayor beneficio a una comisión mercantil, entonces describes por qué, que es la naturaleza misma de la relación. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues obviamente describes el objeto del contrato. Para que el especialista venga y preste servicios de endodoncia, de ortodoncia a mis pacientes. Para que a través de este contrato la persona preste servicios como asistente dental, como recepcionista, como secretaria, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por cuánto tiempo? Puede ser un contrato por tiempo indeterminado en el caso de la materia laboral, por tiempo determinado cuando es laboral, pero puedes justificar la materia del contrato. Puede ser un contrato con tu especialista por evento, puede ser un contrato con tu especialista por un año. Tú decides por cuánto tiempo. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cuánto va a ganar? ¿Y bajo qué términos y condiciones? ¿Cuáles son los derechos de la parte contratante? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son los derechos de la empresa?
Tienes que ser muy claro en un listado de cuáles son los límites, claramente los términos y condiciones, lo que yo te decía, cláusulas penales, cláusulas de castigo, cláusulas accesorias o secundarias que pueden ser relevantes, y esa información no la tengo yo, solo tú la sabes. ¿Por qué? Porque de esta manera haces un análisis de cuáles son realmente las necesidades que tienes, ¿de acuerdo? Y otras obligaciones secundarias que pueden ser el uso de uniforme, el respeto a códigos de ética, como cláusulas de no competencia, cláusulas de confidencialidad. Imagina que puedes colocar en un contrato una cláusula en donde le dices a tu especialista, ok, todos los pacientes que trates aquí y que yo te ponga bajo tu atención médica son míos, son de la empresa. Por tanto, si tú me juegas chueco y te los quieres llevar, aunque te los lleves, de todas formas a mí me vas a seguir pagando la comisión. Imagínate qué poderoso puede ser una cláusula de este tipo que te permita garantizar, sujetar a la persona realmente a cumplir con los términos y condiciones. Es una maravilla. Me extraña que los contratos no sean algo tan habitual en los establecimientos de salud desde el punto de vista formal, escrito. Lo hacen cotidianamente, pero si ya existen en las palabras, hay que darle la forma y hay que obligarnos en términos de ellos y obligar a otros a sujetarse a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. ¿Y viste cómo el flujo que acabo de hacer de los 10 pasos es muy ágil? Obviamente tiene un cierto y mayor grado de complejidad, ¿de acuerdo? Pero te puedes basar en las preguntas básicas de la comprensión lectora. Cuando yo preparo contratos para mis clientes, tengo una videollamada como esta exposición que tengo contigo, donde voy poco a poco desmenuzando y obteniendo la información que yo requiero para poder plasmarla en el contrato, para poder identificar cuáles son las mejores formas de garantizar y de proteger a mi cliente, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que esto lo tengas en cuenta y que lo pongas en práctica sobre todo, porque de esta manera podrás tener contratos muy útiles para ti. Un contrato debe redactarse de acuerdo a las circunstancias, necesidades y planes del empresario médico. Ahí entra una vez más tu plan estratégico, tu plan de negocios. ¿Hacia dónde quieres llevar tu negocio? Y desde luego considerando los riesgos que pueden presentarse en el futuro. Por eso hay que hacer un análisis situacional y ver hacia dónde lo quieres llevar. Y una vez que lo hacemos así, vamos identificando cuáles son los posibles riesgos para que de esta manera entendamos que un contrato no es la forma. Vas a encontrar un montón de páginas que te dan contratos de machote. Un machote es un formato preimpreso y nada más lo llenas, como los de la papelería. Pero realmente un contrato bien hecho, es una estrategia legal y empresarial que siempre debe darte ventaja frente a otro y protegerte de riesgos futuros. Si un contrato no te da ventaja frente al otro y no te protege de riesgos futuros, simplemente no te sirve para nada, ¿vale? Así que la diferencia entre un contrato inventado por un audaz lego en el derecho a través de un formato que se fusiló de algún colega y el estructurado por un jurista profesional está en que el primero no contiene una estrategia legal que sí está prevista en el segundo. Una estrategia legal tiene un triple enfoque. Judicial, es decir, se anticipa un posible conflicto ante tribunales. Gerencial, porque considera cuáles son las circunstancias y las metas y objetivos de tu plan estratégico y tu plan de negocios. Y normativo, porque es un contrato construido de acuerdo a la legislación que realmente resulta aplicable. Y en ese sentido es muy importante que comprendas que esta estrategia legal plasmada en un contrato procura brindar una respuesta adecuada y oportuna al empresario o al dueño de un negocio sobre su aproximación al entorno legal y puede ser considerado para conseguir mejores resultados litigiosos, mejores resultados de la propia organización, reducir los riesgos implícitos del negocio y en consecuencia aumentar los beneficios. Así que invertir en un contrato, preparar un contrato, no es un gasto jamás, nunca es un gasto. Es una inversión categórica que te va a evitar muchos dolores de cabeza y es algo que quiero que comprendas, que entiendas para que a partir de ahora consideres la urgente necesidad de implementar contratos de cualquier tipo en tu establecimiento de salud.
acuerdo? Y para eso nosotros hemos preparado una estrategia jurídica de implementación de contratos para tu consultorio. Tienes los números telefónicos a la vista, puedes ponerte en contacto con cualquiera de nuestros consultores que te van a orientar sobre qué tipo de contrato es el que más te conviene. Esta asesoría no tiene un costo. La asesoría comúnmente cuesta 2.900. En este caso, tú llamas por teléfono, preguntas, dices que tienes un consultorio y ellos te van a orientar poco a poco de la mano. Esta estrategia de implementación de contratos para tu consultorio tiene un 75% de descuento solo esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, estamos arrancando la semana. Es muy importante que, por favor, te pongas en contacto con nosotros. Hazlo y te vamos a respetar este 75% de descuento. Y solo por estar en este seminario, recuerda, estás ahorrándote 75% de descuento. Implementa estrategias jurídicas en tu consultorio desde ahora, implementa contratos y dale forma material a lo que ya existe cotidianamente, a lo que ya haces cotidianamente, pero plásmalo por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Soy Francisco Salvador Toledo de Defensa Inteligente, los datos están en pantalla. Ponte en contacto con mi equipo o escríbenos aquí en la cajita de comentarios tu correo electrónico, tu teléfono celular o mándanos un mensaje en privado y estaremos encantados de ponernos en contacto contigo y apoyarte a diseñar una estrategia jurídica a la medida de tus necesidades para proteger las relaciones jurídicas que hoy existen. Hasta pronto.